Buenas noches, compañeras, compañeros. Pues el día de hoy vamos a subir un video más muy interesante, un video donde tenemos que atender las circunstancias que están llevando eh, en todos, en todo el mundo eh, los grandes conflictos que se están llevando en materia de ataques directos del periodismo neoliberal. Es un tema realmente preocupante porque fíjense que en este momento casualmente estoy leyendo un libro muy importante que se llama El sueño del Marqués. Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, escrito por Atilo Borón, un excelente crítico de lo que ha venido sucediendo. Y sabemos de antemano que, bueno, Mario Vargas Llosa, de origen peruano, premio Nobel de Literatura, pero pues al final del camino lo preocupante no es su no entra en duda su trayectoria como una pluma muy importante que llegó a significar tanto en Latinoamérica como en Centroamérica y el Caribe. Mas, sin embargo, déjenme comentarles que dentro de los estudios que he llevado de diferentes tanto libros como investigaciones, y ojo que yo no soy periodista, jamás lo seré, porque al final del camino el ser periodista es una profesión muy noble, pero siempre y cuando este periodismo se lleve de una manera realmente equitativa y realmente crítica, constructiva, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, bueno, de una u otra manera, aquí se ha venido gestando realmente ataques directos y ataques sin fundamento por parte de este gran escritor y periodista Mario Vargas Llosa. En México, por desgracia, no es la excepción. El presidente Andrés Manuel ha tenido una serie de ataques directos por parte de, sabemos de antemano, de Loret de Mola y en consecuencia hasta de Broso y otra serie de periodistas. Ahora podemos poner en el ojo del huracán a Aristegui, donde el presidente ha venido teniendo una serie de ataques sumamente serios por las políticas públicas que se están llevando en el país. Pero déjenme comentarles este tema. Resulta que quienes de una u otra manera tienen que ver con los ataques directos contra los gobiernos de izquierda. O sea, fíjense bien, son los ataques directos contra los gobiernos de izquierda. Estamos hablando de vamos a hablar de los países que en un determinado momento tenemos más cercanos. El primero, Brasil. El segundo, vamos a hablar de Bolivia. El tercero, vamos a hablar también de los ataques que se han llevado en Perú, los ataques que se están llevando o que se están gestando también en Nicaragua, ¿no? Y bueno, al final del camino, Guatemala, San Salvador,
Honduras ahorita va a entrar en ese proceso de choque muy directo. Y el gran problema es que estos ataques no los gesta directamente el periodismo de análisis, el periodismo que realmente va a llevar a una crítica constructiva, pero a la vez va a quienes los leen o en su caso los escuchan ahora por medio de las plataformas, se han encargado de ir menospreciando y golpeando a los presidentes sin importarles que son presidentes constitucionales. Pongo el ejemplo muy claro, el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil se empieza a gestar desde un movimiento en contra precisamente donde la base fue una supuesta investigación por actos de corrupción en el gobierno de Dilma Rousseff, el gobierno brasileño, y de ahí el, el Congreso o la Cámara de Diputados de Brasil toman la decisión de iniciar un proceso contra la expresidenta, acusándola de supuestos actos de corrupción vinculados directamente a el expresidente Lula da Silva. Entonces, al momento que el expresidente Lula da Silva deja el poder, entra Dilma Rousseff y este supuesto golpeteo empieza a darse o a gestarse, y eso provocó que se llegara a el grado de que la presidenta Dilma Rousseff dejara el poder. Llega un gobierno neoliberal y eso implica que nuevamente Brasil está, los ciudadanos brasileños están pidiendo que se lleven elecciones porque Bolsonaro nuevamente llevó al despeñadero, literalmente, nuevamente a Brasil. Y los niveles de crecimiento que tenían se fueron prácticamente a la basura. Nuevamente hay serios problemas de corrupción debidamente comprobados, hay serios problemas de pobreza y bueno, en consecuencia, nuevamente Brasil se encuentra endeudado con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y eso ha también frenado en mucho el tema del crecimiento brasileño. Muchas empresas extranjeras nuevamente están llegando a Brasil y nuevamente se están llevando todo el dinero al extranjero. Entonces, pongo el ejemplo de Brasil, me voy a trasladar en este momento básicamente a México. Ahorita vamos a encontrar la relación del periodismo neoliberal y sus contradicciones. Resulta que aquí en México existen periodistas que obviamente están a favor de la forma en la cual se está gobernando México, pero son grandes periodistas que de una u otra manera esto lo están llevando en redes, no tienen periódicos propios, no tienen revistas, no tienen un poder económico como grandes periodistas o periódicos que se venden comúnmente en la calle. Entonces, podemos poner ahorita el ejemplo de Loret de Mola y Broso, donde se han encargado de golpetear duramente al gobierno que está en turno, en este caso del presidente Andrés Manuel, y en consecuencia el gobierno de la Cuarta Transformación, y eso no está haciendo mucho ruido, pero al final del camino la forma en la cual
están llevando a cabo ese periodismo, pues no es el más correcto, no es el más indicado, porque ellos avientan la piedra, esconden la mano y ni siquiera son capaces de hacer un verdadero análisis, tener invitados y hacer un verdadero consenso para que se pueda ir trabajando y mejorando las actuaciones que se llevan en el país. Sin embargo, bueno, ahorita podemos decir que en el tema de Mario Vargas Llosa, este libro tan interesante que se llama El sueño del Marqués, da una muestra clara de cómo él está en el periódico español El País, que bueno, sabemos de antemano que es sumamente neoliberal. Él está escribiendo a favor del actual presidente de Colombia y del expresidente Duque, donde existen documentos desclasificados por parte de organismos de Estados Unidos, donde estos expresidentes tienen que ver directamente con organizaciones que, bueno, no propiamente son encargadas de llevar o adquirir su dinero de buena manera. Entonces Mario Vargas Llosa ahorita en este momento se está encargando de golpear a la izquierda colombiana, y el problema es que no nada más a la izquierda colombiana, también está muy, muy aferrado en golpear al presidente Nicolás Maduro, y eso está provocando una serie de problemas y conflictos diplomáticos de alto nivel, porque la forma y la manera en la cual Mario Vargas Llosa está llevando a cabo el golpeteo, pues no es de la manera más correcta. Y bueno, Mario Vargas Llosa de una u otra manera tiene la protección del rey de España, tiene la protección de la cúpula española, y eso le permite poder diseñar sus artículos en el periódico El País, de tal forma que él alaba y determina que el programa actual de gobierno, que todavía se va a llevar, ni siquiera se está llevando en materia de migración, tiene que ser debidamente copiado por toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Cuando en realidad, de acuerdo a los números que se nos están arrojando en materia de migración, en materia de asesinatos en contra de grandes líderes, desde derechos humanos hasta quienes simpatizan con los movimientos progresistas, están siendo asesinados. Se dice que, de acuerdo a los números que nos está marcando este libro de El sueño del Marqués, comúnmente ahorita, por el problema económico y el bloqueo que tiene el imperio americano contra Venezuela, la migración se está dando gravemente hacia Colombia, y de acuerdo a los números que arroja, dice que, bueno, pues al final parece ser que se están asesinando a 3 compañeros venezolanos por día por los grupos paramilitares que están estacionados en Colombia. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, pues al final del camino existen plumas en la actualidad que siguen siendo o que siguen estando al servicio del neoliberalismo, están al servicio de los grandes capitales. Se habla que tiene una inmensa fortuna Mario Vargas Llosa, y que bueno, todo eso se debe gracias a las complacencias y regalos que le dan los mandatarios neoliberales, ¿no? Y golpea de manera muy directa a los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas. Entonces, gracias a esto, ¿cómo se da? Bueno, pues como yo lo he venido sosteniendo en los estudios que hemos venido desarrollando, que el imperio americano o los Estados Unidos directamente son gobiernos que emanan de la hipocresía, son gobiernos que emanan
de razones estrictamente de dinero. A ellos no les interesa empezar a generar inestabilidad en los países porque al final lo que buscan es seguir manteniendo el control económico en todo el continente y más allá del continente. En este momento, por ejemplo, está circulando una nota muy interesante en redes sociales donde Rusia está realmente muy molesto contra Estados Unidos porque subieron los costos de los aranceles y por ahí va a empezar un proceso de bloqueo contra Australia. ¿Qué sucede? Pues como les vuelvo a repetir, las políticas americanas, aunque cambien de presidente y venga el tío Sam o el pato Donald a gobernar Estados Unidos, que ya también es un tema recurrente, pues de una u otra manera a ellos lo que les interesa es seguir fortaleciendo su economía, aunque al interior de Estados Unidos sea un desastre total, pero a ellos les interesa seguir a determinado grupo amasando grandes fortunas y eso implica que en un determinado momento se evite el crecimiento de otras naciones. ¿Por qué el tema del periodismo neoliberal y sus contradicciones? Bueno, pues muy simple, porque como hemos venido comprobando, ahora no nada más con Loré de Mola y Broso, sino con el mismo Mario Vargas Llosa, que esos son plumas que se ponen a disposición de los gobiernos neoliberales, aunque sean llamados por las propias instituciones americanas de investigación, los famosos narcogobiernos, y eso implica que reciban grandes sumas de dinero para evitar que en un determinado momento ellos sean pues, puestos, ¿no? A la imagen de la ciudadanía en contra y en el exilio, porque al final del camino no está, en el caso de Mario Vargas Llosa, escribiendo propiamente en su país de origen, que es Perú, y hablan muy bien del actual presidente de Colombia y del expresidente, ahora senador de Colombia. Entonces, se está dando una gesta muy importante o una gesta muy interesante donde los periodistas que estaban acostumbrados a recibir cantidades exorbitantes de dinero, como ya también ha habido pruebas aquí en México de muchísimos periodistas que recibían cantidades inmensas de dinero y que tienen grandes fortunas. Pues resulta que todos estos periodistas parece que se están poniendo de acuerdo. Y ahora que en la actualidad no reciben el dinero que recibían, se están proponiendo a iniciar procesos de golpeteo en contra de todos los gobiernos de izquierda. O sea, no nada más de México. Podemos tocar y podemos escudriñar a todos y cada uno de los países donde el pueblo ha decidido, donde se toman las decisiones de abajo para arriba. Y ahora el pueblo determinamos cómo queremos que nos gobiernen a quien les estamos dando la confianza. Pero estos periodistas se están brincando esa barrera de respeto hacia la ciudadanía y ellos con la finalidad de seguir amasando sus fortunas personales, no les importa pasar por encima de funcionarios o por encima de la misma ciudadanía que votó por estos candidatos y que ahora son en algunos temas primeros funcionarios de cada país. Realmente es muy preocupante lo que se ha venido gestando, pero también nos debe de ocupar que una de las grandes exigencias que se están dando en los gobiernos neoliberales es que sin importarles absolutamente nada
reciben las órdenes de Estados Unidos y ellos se tienen que encargar de ejecutarlas, aunque Estados Unidos aparentemente no intervenga. ¿Qué tenemos que hacer? No. En el tema de los gobiernos progresistas, pues única y exclusivamente, seguir haciendo lo que se sabe hacer, que es gobernar a favor del pueblo, que es gobernar a favor de la ciudadanía, y eso está provocando que se mantengan los grandes bloques para evitar que siga dándose el golpeteo de periodistas. Entonces, al final del camino, pues aquí de lo que tenemos que seguir haciendo es fortalecer todas y cada una de las redes sociales y dar a conocer los verdaderos números que en realidad están llevándose, que los economistas sacan para el crecimiento de los países. Cuando tomemos la palabra, tenemos que llevar números para que podamos contradecir y podamos contrarrebatir lo que esos periodistas neoliberales se proponen. ¿Por qué digo también en el tema de sus contradicciones? Porque en efecto, muchos de los números que ellos están dando, muchos de los números que ellos aseguran que en un determinado momento se están gestando, o de propiedades que son inexistentes, ellos lo afirman y lo reafirman sin ningún detenimiento. Quiere decir que el periodismo actualmente ya no es un verdadero periodismo de análisis y de hacer una crítica constructiva. Los grandes periodistas realmente ya se acabaron. Los grandes periodistas que verdaderamente escriben actualmente de una manera meramente a favor de la cuarta transformación, están siendo hechos, los están pues de una otra manera haciendo a un lado de los periódicos. ¿Y qué hacen? Pues muchos se tienen que venir a el tema de las redes sociales para que continúen su labor periodística, por un lado. Y los periodistas o analistas que están también hablando en materia de poder hacer una crítica constructiva, pero también no desviar su camino para irse hacia uno u otro lado, los periodistas también los están bloqueando y en su caso hasta los están corriendo de sus fuentes de trabajo. Entonces, pues aquí lo que nos queda es simple, sencilla y llanamente seguir en el tema del estudio, seguir en el tema de la forma en que se tienen que seguir enfrentando este tipo de circunstancias que están aquejando y pegándole a los gobiernos de izquierda. Por ello que hay que iniciar con muchísima mayor fuerza la organización de la ciudadanía y que verdaderamente estén informados con números para que ellos sepan cómo tienen que contradecir o rebatir las notas cuando son pues que son mentiras, ¿no? Al final del camino, y eso va a provocar que la ciudadanía esté muchísimo más informada de lo que está sucediendo en el país. Entonces, compañeros, compañeras, la verdad parte de lo que el día de hoy quería platicar con ustedes, del video que estamos subiendo el día de hoy, y bueno, pues de una otra manera, pues agradecerles estos momentos para que podamos seguir subiendo videos. Por favor, compártanlos, por favor, porque al final del camino lo que buscamos es informar a todos los compañeros y las compañeras. Muchas gracias, muy buenas noches y estamos a la orden.